Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 21. Capítulo 21. El bastardo poco convencional. Los Frey habían preparado los campamentos para la hueste norteña, y su control del cruce del río garantizaba la discreción. Ni un solo susurro de los movimientos del ejército trascendía la Horca Verde. La autoridad de Robb, pulida por la experiencia de Jon en combate y la alianza Frey, mantenía a raya a los señores. El campamento se extendía por la orilla norte como una gran bestia enroscada para la guerra. Cuando Catelyn entró en la tienda de mando central, fue recibida con respeto. Todos los señores del norte presentes le habían enviado regalos cuando se casó con Ned, y a lo largo de los años ella los había honrado a su vez. Cartas de condolencia, muestras de amistad, felicitaciones por sus propios matrimonios y nacimientos. Su reputación como dama obediente de Invernalia le otorgaba un lugar entre ellos que pocas mujeres podían reclamar. Comenzó con serena autoridad. He regresado del nido de águilas. Al principio, no sabía que mi esposo había sido acusado falsamente. Todos saben que mi hermana Lisa gobierna el valle. Le escribiré para instarla a que lleve al halcón al lado del lobo Wargo. Los murmullos invadieron la tienda. Bien. Rugió Granjon Umber, golpeando la empuñadura de su espada con su puño carnoso. El lobo Wargo y el halcón juntos una vez mataron al dragón. Esta vez despellejaremos al león de la misma manera. Rickard Karstark, alto y de hombros anchos, con una barba blanca como la nieve, acarició la espesura blanca sobre su pecho. Las tierras del oeste podrán tener oro y hombres, pero no podrán con los 7 reinos unidos. La victoria será nuestra. Lord Severn de Seaguard, más cauteloso, levantó la mano. Mi señora, ¿no deberíamos esperar a que el valle reúna sus fuerzas? Unidos, seríamos imparables. Pero su sugerencia fue ahogada casi de inmediato. ¿Esperar? Ladró Lady Maege Mormont, con voz áspera como la grava. ¿Esperar mientras arden las tierras de los ríos? ¿Mientras nuestros estandartes se vuelven inactivos y nuestro honor se pudre? El norte no espera. En efecto, dijo Sir Willis Manderly, con su enorme vientre estremeciéndose mientras se lo palmeaba con una mano. Apenas sabía montar a caballo, pero su voz resonante llenó la tienda. Con nuestra fuerza, al menos debemos dar el primer golpe, para que otros nos sigan. Robb se puso de pie, alto y solemne. Sus palabras resonaron con claridad. No marchamos solo por mi padre. Las tierras de los ríos están en llamas. Su gente clama bajo los cascos de los Lannister. Si nos quedamos de brazos cruzados, no seremos verdaderos aliados. Y el secretismo no puede durar para siempre. Cada día que nos demoremos le da tiempo a Tywin Lannister para prepararse. Debemos atacar con rapidez. Los señores asintieron, murmurando su asentimiento. La confianza inundó la tienda como fuego en la hierba seca. Incluso la mirada de Catelyn se suavizó, el orgullo le iluminó el rostro. Su niño hablaba con el porte de un verdadero señor. 2 veces había demostrado firmeza. Una al disciplinar a sus vasallos, otra al asegurar la alianza con Frey. Estaba demostrando ser un Stark de pies a cabeza. Sin embargo, al margen de la reunión, Jon Nieve permanecía en silencio, con la mirada fría. Veía más que los demás. Rebosaban de esperanza, pero él sabía lo que les deparaba el futuro. Victorias, sí, pero también derrotas escritas con sangre. Aguasdulce sería liberado, Jaime Lannister capturado, y las canciones llamarían a Robb el joven lobo. Pero en la bifurcación verde, Bolton desangraría el norte. 18.000 hombres destrozados, cuyas muertes solo alimentarían la ambición del señor de la sanguijuela. Jon apretó la mandíbula. No podía dejar que la historia se repitiera. Robb repitió el plan. Las huestes del norte se dividirían. Cabalgaría hacia el oeste con la caballería para relevar Aguas Dulces. La infantería, liderada por Roose Bolton, marcharía hacia el este para enfrentarse a Tywin y mantenerlo a raya. Ahora todas las miradas se volvieron hacia Bolton, el pálido señor de voz suave y rostro inexpresivo. Inclinó la cabeza ligeramente, como si incluso el acto de hablarle fuera indigno. Nuestra infantería es lenta, pero Tywin está más cerca. Aún no sabe que hemos marchado. Intentaré un ataque sorpresa. Si atacamos con rapidez, podríamos debilitar sus fuerzas. Si no, nos retiraremos a la orilla norte del tenedor verde y seguiremos conteniéndolo. Se extendieron murmullos de aprobación. Las palabras de Bolton eran mesuradas. Su plan parecía acertado. Comandante experimentado, estratega sereno. Los elogios lo seguían como sombras.
Jon mordió el interior de la mejilla. Insensatos. Quiere desperdiciar hombres. Luchará donde los Lannister son más fuertes, y cuando la matanza termine, los suyos permanecerán intactos mientras los vuestros se pudren en el barro. Miró a Robb y luego habló en voz baja. Robb, ¿puedo hablar? Los señores se giraron, sorprendidos. ¿El cabrón se atrevía a alzar la voz en un consejo de lores? Robb abrió la boca para asentir, pero Catelyn lo interrumpió bruscamente. Jon, este no es tu lugar. Este es un consejo de guerra de lores. Será mejor que guardes silencio, no sea que piensen que los Stark ni siquiera pueden mantener a sus hijos en orden. Las palabras no fueron fuertes, pero hirieron como flechas. Jon sintió el peso de cada mirada sobre él. Robb se removió incómodo, atrapado entre su madre y su hermano. Pero Jon no se retiró. Inclinó la cabeza respetuosamente y dijo: «Como ordenéis, mi señora. Sin embargo, por el bien de Lord Eddard, os pido permiso para hacer una pregunta». El nombre de Ned Stark hizo callar la tienda. Ni siquiera Catelyn pudo contradecirlo. Los ojos pálidos de Bolton parpadearon. «Pregunta». Jon dio un paso adelante con voz firme. «Habla de sorpresa, Lord Bolton». «Pero ¿y si nos descubren? Nuestra hueste está compuesta principalmente por infantería, lenta y pesada. Si el ataque fracasa, podríamos quedar atrapados al descubierto, sin poder retirarnos a tiempo». «¿Y entonces qué?» Se escuchó un murmullo. Era una pregunta justa, demasiado justa. Los labios de Bolton apenas se curvaron. Antes de que pudiera responder, Lord Severn resopló. «La guerra es un riesgo, muchacho. Siempre hay pérdidas. No podemos acobardarnos ante un ataque por miedo. Eso sería debilidad». «En efecto», ladró Lady Mormont. «Es mejor luchar y caer que acobardarse y esperar. El norte no se esconde». Jon casi se rió. Un maniático de las batallas con pechos, pensó con amargura. Bolton habló por fin, con la mayor serenidad posible. «Los señores tienen razón. La guerra es cruel. Aún así, creo que tenemos muchas posibilidades de éxito». Jon entrecerró los ojos. «¿Entonces los hombres de fuerte terror tomarán la vanguardia?» Las palabras cayeron como piedras en el agua. Por primera vez, la máscara de Bolton flaqueó, y una leve incomodidad se reflejó en su rostro. Alrededor de la mesa, los lores intercambiaron miradas. Nadie lo había pensado, pero la pregunta rozaba la verdad. La voz de Catelyn sonó como un látigo. «Jon. Basta. ¿Debes sembrar la discordia antes siquiera de iniciar la batalla?» Surgieron murmullos que cuestionaban la reputación de Jon. Hizo una rápida reverencia, fingiendo arrepentimiento. «Perdóneme, Lord Bolton. Me precipité. Es solo que detrás de cada soldado hay una familia. No quiero que los desperdicien en vano». Eso suavizó la tensión. Los señores que poco se preocupaban por los campesinos aún se preocupaban por sus propios vasallos. Las palabras de Jon sonaban leales, aunque ingenuas. Bolton inclinó la cabeza, con la máscara restaurada. También valoro la vida de los hombres, aunque la guerra no permite mucha piedad. Si tienes alguna idea, bastardo nieve, compártela. Jon respiró hondo. Esta era su oportunidad. Creo que el propio río podría servirnos. Si debilitamos los diques del Tenedor Verde, podríamos desbordar las aguas. Inundar sus campamentos, obstaculizar sus caballos. Que el río luche con nosotros. Por un instante, silencio. Luego, estalló la risa. ¿Inundar a los Lannister? Se burló Lord Severn. ¿Los ahogamos también en sopa? De verdad, solo un bastardo soñaría semejante disparate. El honor no se encuentra en los trucos del agua. Espetó Lady Mormont. Si luchamos, lucharemos con acero. Se extendió la burla, los señores rieron entre dientes y negaron con la cabeza. La fantasía de un niño tonto, nada más. Jon permaneció impasible, dejando que el desprecio lo inundara. Ya lo esperaba. Pero Robb, para su crédito, levantó una mano. «Basta. Jon tiene el mando de sus propios hombres. Si su plan no obstaculiza la batalla de Lord Bolton, que lo ponga a prueba. Ya veremos qué sucede». Los ojos pálidos de Bolton se posaron en Jon. No dijo nada, simplemente inclinó la cabeza. Prohibirlo a ese bastardo levantaría sospechas. Permitirlo no le costó nada, así que lo dejó pasar. El consejo siguió adelante, pero la mente de Jon ardía. Ahora reían, pero el agua podía ser más afilada que cualquier espada. Si funcionaba, salvaría vidas, y los hombres que él salvara lo seguirían. El prestigio no solo crecía con la victoria, sino también con la supervivencia.
Algún día, Bolton no encontraría presa fácil en el norte. Jon se cruzó de brazos y guardó silencio una vez más. El bastardo poco convencional, objeto de burlas de los señores, pero aferrado a su visión. La guerra apenas había comenzado. Ñeapta bailable on patren, GK31. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Sé que es un Targaryen. La noche antes de la partida de Robb Stark, un noble del norte visitó el campamento. Un hombre tan respetado que incluso Lady Catelyn acudió personalmente a recibirlo. Ser Odor, dijo con una mezcla de curiosidad y calidez, ¿está seguro de que desea marchar con las huestes de Lord Bolton? El hombre inclinó la cabeza respetuosamente. Sí, mi señora. Los hombres de Crannock son expertos en exploración, escaramuzas y arquería. Quizás mis hombres y yo podamos serle útiles. Su verdadero nombre era Leland Orode, aunque los hombres del norte lo llamaban cariñosamente Ser Odor. Eddard Stark le había dicho una vez a su familia que, de no haber sido por la ayuda de Leland Orode, habría perecido bajo la espada de Ser Arthur Dayne en la Torre de la Alegría. Esa sola deuda había dado peso al nombre Orode entre los Stark. Robb originalmente tenía la intención de llevarlo al sur, hacia Aguas Dulces, pero si él mismo solicitaba cabalgar bajo el estandarte de Bolton, su decisión debía ser respetada. Muy bien, Ser Odor, respondió Catelyn tras un tranquilo intercambio con su hijo. Que los dioses guíen tu arco con valentía. Pero lo que ni ella ni Robb comprendían era que la decisión de Ser Odor de unirse al mando de Bolton tenía otro propósito, más personal. Tenía que ver con Jon Nieve. Leland sabía algo que casi nadie más en Poniente sabía. Que Jon Nieve no era el bastardo de Eddard Stark. Había estado allí, en la Torre de la Alegría. Había visto a Eddard tambalearse desde aquel lugar empapado de sangre con un bebé envuelto en brazos. Recordaba demasiado bien a Arthur Dayne, la espada del amanecer, de pie ante ellos y declarando que el príncipe Raegar les había ordenado a él y a la Guardia Real proteger al príncipe. No era un bastardo. Un príncipe. Y con los años transcurridos desde entonces, Jon se había convertido en un joven cuya habilidad con la espada y sus instintos en el campo de batalla brillaban cada vez más. Demasiado brillantes para ignorarlos. Leland le había jurado a Eddard que guardaría el secreto. Pero los juramentos pesaban, y ahora necesitaba estar seguro. ¿Jon realmente luchaba solo por la libertad de su padre, como afirmaba? ¿O albergaba el muchacho ambiciones mucho mayores? Mientras tanto, mucho más al sur, el ejército de Lord Tywin Lannister estaba acampado en la orilla sur del Tenedor Verde, a no más de 5 días de los gemelos. Era una posición astuta. Desde allí, Tywin podía impedir que las huestes del norte avanzaran hacia el sur, a la vez que vigilaba con cautela hacia el este, en dirección al valle. Frente a él se alzaba Roose Bolton, cuyas horrendas huestes marchaban ahora hacia el sur con Jon entre ellas. Su tarea. Inmovilizar a las fuerzas de Tywin el tiempo suficiente para que Robb Stark atacara al ejército de las tierras del oeste que asediaba Aguas Dulces. El propio Robb ya había cabalgado hacia el oeste con 800 soldados de caballería, con la esperanza de superar a su enemigo. Eso dejaba a más de 1000 infantería bajo el mando de Bolton para enfrentarse al poderío de la casa Lannister. Dentro de la tienda de mando de Bolton, iluminada por antorchas parpadeantes, se habían reunido las principales casas del norte. Karstark, Cerwyn, Manderly, Blackwood e incluso enviados de la casa Frey. Había mapas extendidos sobre la mesa, fichas para la infantería y la caballería, mientras la fría mirada de Bolton evaluaba a cada hombre presente. Se hicieron las asignaciones. Los hombres de Orode fueron ubicados con los arqueros. La vanguardia, el centro y los flancos fueron distribuidos. Sin embargo, una función crucial seguía sin cubrirse: el reconocimiento. En la última guerra, los planes de Bolton fracasaron después de que sus tropas se toparan con una patrulla de las tierras del oeste. Perdida la sorpresa, el ataque fracasó. Esta vez, pretendía evitar semejante humillación. ¿Quién nos acompañará en la exploración?, preguntó Bolton en voz baja, mientras sus ojos claros recorrían a los señores. Pero la tienda quedó en silencio. El reconocimiento era un deber maldito. Si tenía éxito, no merecía elogios. Si fallaba, la culpa era rápida y aplastante. Los nobles apartaron la mirada, reacios a arriesgar sus vidas por poco. Entonces Jon Nieve se puso de pie. Mi señor, dijo con claridad, y su voz resonó por toda la tienda. Yo guiaré a los exploradores. Me aseguraré de que el camino esté despejado y seguro para el ejército. Las cabezas se giraron.
Algunos arquearon las cejas con sorpresa, otros fruncieron el ceño con duda. Leland Orode lo estudió atentamente. Esos ojos verdes no solo veían al bastardo de Invernalia, sino también el eco de Lyanna Stark. Un hombre, Mickey Zerwin, se burló. ¿Seguro y despejado? ¿Con tu gentuza de chicos que apenas pueden caminar al paso? La mirada de Jon se dirigió hacia él, fría como la nieve del muro. La sonrisa burlona en los labios de Zerwin se congeló. Apartó la mirada, avergonzado y en silencio. La tienda quedó en silencio. Todos recordaban. Bastardo o no, Jon Nieve era uno de los guerreros más letales del norte. Leland, en las sombras, susurró para sí mismo una palabra que solo él se atrevía a pronunciar. Lyanna. Los labios de Bolton se curvaron levemente. El olfato de un lobo es agudo. Muy bien, Nieve. El reconocimiento es tuyo. Jon inclinó la cabeza. Como órdenes. Para sus adentros, Bolton ya pensaba en el futuro. Si el plan falla, la culpa recaerá sobre el bastardo. Robb tendrá menos razones para retenerlo. Antes de que el consejo se dispersara, Leland Orode también se levantó. Lord Bolton, los Cranogmen conocen esta tierra mejor que la mayoría. Permíteme acompañar a Jon Nieve en su misión. Bolton lo observó un largo instante antes de asentir. Que así sea. Explorarán juntos. La decisión provocó murmullos. Hacía un momento nadie se atrevía a ofrecerse voluntario, y ahora dos habían dado un paso al frente. Curioso, sin duda. Para Jon, oír el nombre de Orode fue como un trueno en el pecho. Pero controló sus facciones, sin dejar rastro. Si Ser Odor había venido a buscarlo, mejor que no se notara allí. Después del consejo, los señores regresaron a sus campamentos para informar a sus hombres. Las órdenes se filtraron. El plan de Bolton, susurrado de señor a capitán, de caballero a soldado. Jon también regresó con su variopinto grupo. El viejo York estaba allí, supervisando a los soldados que practicaban giros y paradas como si los pasos de gala fueran a ganar batallas. Negó con la cabeza, desesperado. ¿De qué sirven las líneas elegantes cuando el acero se enfrenta al acero? Murmuró. Seremos masacrados como ovejas. Tommen, su silencioso compañero, continuó puliendo su armadura, reconfortándose con la rutina. El regreso de Jon los silenció. Ambos hombres se levantaron y saludaron. Mi señor, dijeron al unísono. Jon los miró de arriba abajo. Dos tareas nos esperan. Primero, el reconocimiento. Cabalgamos por delante para asegurarnos de que los hombres de Kiwin no descubran la marcha de nuestro ejército. Segundo, debemos represar una sección de la Horca Verde para inundar el campo en el momento oportuno. El corazón de Old York se encogió. La primera tarea era ingrata. La segunda, casi imposible. Hizo una mueca, murmurando en voz baja. Maldita suerte. Solo tareas que no dan gloria. Finalmente, se atrevió a preguntar en voz baja. Mi señor, ¿Bolton le impuso esto? Quizás Lord Robb debería saberlo. Pero Jon ignoró la sugerencia. Ya conocía la naturaleza de Bolton. Quejarse no serviría de nada. En cambio, pensó en Leland Orode y su repentino interés por él. ¿Por qué había hablado de unirse a él? ¿Qué quería realmente? Jon apretó los puños. Necesitaba mejorar su perspectiva de Dios y descubrir el propósito de Orode. Porque si un solo hombre sospechaba la verdad sobre su sangre, Ñeapta bailable on patren, GK31. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Las preocupaciones de Leland Orode. Esta vez, el viejo York logró mantenerse despierto. En lugar de dormitar en el campamento, se ofreció como voluntario para la tarea más segura de Jon. Cavar en la ribera del río. No era un trabajo glorioso. Nadie lo aclamaría por mover tierra, y no recibiría ninguna recompensa. Pero al menos no habría reproches. En la guerra, a veces sobrevivir era suficiente recompensa. Así que, por orden de Jon, York condujo a los hombres a la orilla de la Horca Verde para comenzar su ingeniería civil. Cavarían canales y levantarían terraplenes de tierra, preparando una presa que luego podría desatar una inundación para frenar al enemigo. Mientras tanto, Jon reunió a 200 hombres, Tommen y Ser Leland Orode para la misión de reconocimiento. Tommen era la elección obvia. No era astuto, pero era un caballero forjado en acero. En una carga, su peso y su armadura eran tan útiles como cualquier media docena de hombres. Pero Jon no dependía solo de espadas o escudos. Su verdadera confianza provenía de su dedo dorado. Su capacidad de ver más allá de la vista humana.
Esa noche, colocó su último punto de mejora en la perspectiva de Dios. El cambio fue inmediato. La entrada cambió de azul a púrpura, y su percepción se expandió como una ola. Donde antes percibía el mundo a una milla a la redonda, ahora su conciencia se extendía 7 u 8 kilómetros en todas direcciones. Podía sentir movimiento, números, intenciones. A menos de 5 kilómetros, podía ver con la suficiente claridad como para contar hombres e incluso percibir sus emociones. Jon comprobó el alcance de inmediato. Al oeste se alzaban las torres de los gemelos. Las murallas ocultaban el verdadero recuento en su interior, pero percibió las patrullas. Más de 200 hombres paseando por las almenas. Dirigió su atención hacia el norte, hacia las huestes de Roose Bolton. Bolton se había jactado de tener 4.500 hombres de fuerte terror. La percepción de Jon le decía una verdad diferente. Cerca de 3.700. Viejo zorro astuto, murmuró Jon. No era ninguna sorpresa. Los señores a menudo exigían más de lo que tenían, inflando su número para ganar prestigio o reteniendo tropas para sus propios planes. Los Blackwood y los Manderly no eran mucho mejores. Sus levas también eran escasas. Sin embargo, no todas las casas eran engañosas. Los hombres de Karstark eran numerosos, incluso más numerosos que su leva, y los Umber habían traído hasta el último guerrero que podía resistir. Así eran las levas feudales. Algunas casas generosas, otras cautelosas, y toda coordinación torpe. Aún así, para Jon, el poder de la percepción era suficiente. Un diámetro de 10 kilómetros significaba que podía observar un ejército de 20.000 en movimiento. Para el reconocimiento, era un arma invaluable. No habría emboscadas, no mientras sus ojos alcanzaran esa distancia. Al amanecer, Jon, Tommen y Leland Orode cabalgaron juntos. Ser Odor, saludó Jon. Jon, respondió el anciano, con la mirada fija mientras estudiaba al joven. Esos ojos, tan verdes, tan penetrantes, escrutaron el rostro de Jon como si esperaran encontrar el fuego de un dragón oculto bajo los rasgos de Stark. Si Jon lo notó, no vio señales de ello. Un cuervo posado en su silla atrajo más la atención que él, con sus alas oscuras moviéndose inquietas. ¿Adiestras cuervos?, preguntó Leland, aprovechando la oportunidad. Lo aprendí del Lord Comandante del Castillo Negro, dijo Jon con ligereza. Este puede llevar mensajes, incluso encontrar hombres en apuros. Esa confesión sobresaltó al anciano caballero. Pocos hombres fuera de la Guardia de la Noche sabían cómo manejar cuervos, y mucho menos domarlos hasta tal punto. Pero Leland dejó el tema de lado y se puso a caminar junto a Jon. Mientras cabalgaban, le habló con el tono de un mentor. Si te encuentras con patrullas, muchacho, no te enfrentes a ellas. El riesgo es demasiado grande. Mejor evitarlas que luchar. Jon escuchó cortésmente, aunque por dentro sonreía. Su dedo dorado le daba una seguridad con la que ningún explorador podría soñar. No necesitaba adivinar si las patrullas estaban solas o respaldadas por más. Podía presentir la verdad. Para él, la aniquilación, no la evasión, solía ser la opción más segura. Aún así, el consejo de Leland tenía peso. La experiencia era digna de respeto. 2 días después, la percepción de Jon captó algo al suroeste. Una unidad de caballería, a 6 o 7 kilómetros de distancia. Pero no estaban patrullando. Jon cerró los ojos, saboreando sus emociones. Emoción. Crueldad. Hambre. Entonces la verdad se agudizó. Inocentes aldeanos de las tierras de los ríos estaban atrapados con ellos. Los hombres habían sido hacinados en una casa, las mujeres en otra. Afuera, los soldados de las tierras del oeste se burlaban y esperaban su turno mientras sus camaradas dentro tomaban lo que deseaban. Las armaduras de acero se habían convertido en garras. Las espadas en colmillos. Los gritos de mujeres y niños se retorcieron en una sinfonía infernal. Jon apretó la mandíbula. No lo permitiría. Fantasma, susurró. El gran lobo huargo avanzó con paso lento, con su pelaje pálido como la nieve, veteado de barro, para ocultar su tamaño. Al llamado de Jon, los ojos rojos del lobo brillaron y el vínculo entre ellos se profundizó. Los soldados que seguían a Jon murmuraron entre sí. En un momento como este, ¿todavía juega con su lobo? Pensé que nos llevaría a la gloria, no a más tareas. Pero nadie se atrevió a desafiarlo abiertamente. Su habilidad con la espada, y su parentesco con Robb, acallaron sus quejas. Jon se giró en la silla. Hay una unidad Lannister en la aldea de adelante. Algunos de ustedes se quedarán a vigilarlos. Cabalgaré más profundo para confirmar que no haya otros. Si están solos, los destruiremos.
Los hombres parpadearon, sobresaltados. ¿Cómo podía saberlo? Solo había tocado a su lobo. Incluso Lelan Orode frunció el ceño, su mirada oscilando entre el hombre y la bestia. ¿De verdad eres un lobo con piel de hombre? Jon dijo con cautela, ¿recuerdas lo que te dije? Evitar es sobrevivir. La voz de Jon era firme. Lo recuerdo, Ser Odor. Pero Fantasma me muestra lo que están haciendo. Están devastando a inocentes. El anciano caballero se puso rígido. ¿Qué? Dudó un instante. Sin embargo, la feroz mirada del lobo wargo acalló su incredulidad. Y cuando Jon añadió, confirmaremos que no haya otras tropas cerca y luego atacaremos, Leland no pudo negar la determinación del chico. Lo que vio en el rostro de Jon le recordó demasiado a Eddard Stark. El mismo severo sentido del deber, la misma renuencia a apartarse del sufrimiento. Así que finalmente asintió. Muy bien. Entonces estaré contigo. Jon usó el cuervo para convocar a los exploradores cercanos. Señales silenciosas se extendieron entre los árboles, atrayendo a los hombres a un cerco alrededor de la aldea. A través de los ojos de Fantasma, Jon observó a los soldados de las tierras del oeste reír, asar carne y alardear de sus conquistas. Su vigilancia se había debilitado tras meses de saqueo fácil. Nunca notaron las sombras que se cernían sobre ellos. ¿Qué pretendes? Preguntó Leland en voz baja. Yo lideraré la carga. Tú manda al resto, respondió Jon sin dudar. Los labios del anciano caballero se apretaron. Eddard, juré que protegería a tu hijo. Y que los dioses me ayuden, lo haré. Empezó con Fantasma. El lobo wargo salió disparado de la maleza como un rayo, hundiendo sus colmillos en la garganta de un soldado antes de que éste siquiera gritara. La sangre salpicó, el olor sembró el pánico en el campamento. Entonces llegó Jon. Se movió como un rayo, con sus espadas gemelas destellando. Su velocidad dejó a Leland sin aliento. Los hombres de las tierras del oeste se apresuraron, algunos aún abrochando sus cinturones o buscando espadas, pero su descuido los condenó. Uno tras otro cayeron bajo el acero del norte. Jon los atravesó como si las espadas fueran parte de él. Cada paso, cada golpe, tenía un propósito. En la mente de Leland, la visión de Arthur Dayne regresó. La espada del amanecer, incomparable y terrible. Y con esa visión llegó el miedo. Jon Nieve nunca debe saberlo. Si descubre que sangre corre por sus venas, los 7 reinos arderán. Al anochecer, la aldea estaba en silencio, salvo por los supervivientes que lloraban. Los Lannister yacían muertos. Jon envainó sus espadas lentamente, respirando con dificultad. A su alrededor, los hombres del norte observaban con asombro. Incluso sus quejas anteriores se habían desvanecido. Leland Orode se mantuvo apartado, sus ojos verdes ensombrecidos por la reflexión. Sí, Jon tenía el honor de Eddard, pero también tenía algo más. Algo más peligroso. La sangre de dragones. Y si alguna vez esa verdad saliera a la luz, ningún señor, ningún rey, ningún muro de piedra sería suficiente para contener la tormenta que seguiría. Ñeapta bailable on patren, GK31. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Jon Snow. ¿Estás seguro de que nadie escapó? Esa fue la primera pregunta de Roose Bolton cuando Jon regresó al campamento. Jon dejó caer el saco de cabezas de Westerlands al suelo, la sombría prueba de su trabajo. La hueste del norte ya había iniciado su marcha hacia el sur, y los señores se agolparon cerca de la tienda de Bolton para escuchar el infieme. Los murmullos resonaron entre ellos al saber que Jon, como simple explorador, había elegido la aniquilación en lugar de la evasión. Imprudencia. Imprudencia. Locura, no prudencia. Jon lo oyó todo. Su escepticismo y desprecio. No se inmutó. En cambio, los miró de reojo con voz firme. Si este ataque fracasa debido a mi deficiente reconocimiento, les ruego que me corten la cabeza. El campamento quedó en silencio ante la aspereza de sus palabras. Una voz nasal rompió el silencio. ¿Cortarte la cabeza? No te hagas ilusiones. Un bastardo sin tierras ni títulos no merece ni un golpe de espada. Te colgarían. Jon no necesitaba mirar. Conocía ese tono burlón. Era Lord Severn otra vez, siempre dispuesto a recordarle su lugar. A los nobles les encantaba presumir de su estatus, sobre todo cuando no tenían mucho más de qué presumir. Jon se había acostumbrado. Theon había sido igual en Invernalia. Arrogante, provocador, siempre haciendo alarde de su nombre.
Antes de que el desprecio pudiera extenderse más, la voz grave de Lelanor los interrumpió. Mis señores, doy fe de Jon. Exploramos juntos. Ni un solo habitante de las tierras occidentales se coló. La decisión de atacar no fue solo suya, fue nuestra. Las cabezas se volvieron hacia el caballero Cranog. Su nombre tenía peso. El propio Eddard Stark había dicho una vez que sin Lelanor habría muerto a manos de Arthur Dayne. Con esa autoridad tras Jon, incluso los señores más escépticos se tragaron la burla. Bolton, tan indescifrable como siempre, se centró en sus mapas. Colocó a su propia hueste a salvo en el centro, vigilada por todos lados. Karstark y Umber, dos casas ferozmente leales a los Stark, fueron asignadas a la vanguardia. Blackwater, Glover y Severn ocuparían los flancos. La trampa estaba siendo preparada. Bolton sabía que ningún ataque sorpresa podía ser perfecto. La caballería que Jon había aniquilado era solo una pantalla. El campamento de las tierras del oeste aún tendría exploradores y torres de vigilancia. Una verdadera emboscada significaba negarle tiempo al enemigo para ponerse la armadura o organizar sus filas. Retrasar su preparación, atacar mientras reinaba la confusión. Esa era la esencia del plan de Bolton. Pero Jon vio algo más. Gracias a su don, ya había vislumbrado el campo de batalla. Sabía que el flanco izquierdo del enemigo no era tan débil como parecía. Había hombres de clanes de montaña con armaduras deficientes, sí, pero ocultos entre ellos se encontraban élites. La espada oculta de Tywin, la montaña y su pie pesado. Jon dio un paso al frente. Lord Bolton, ¿puedo hablar? Los ojos claros de Bolton se dirigieron hacia él, y la tienda quedó en silencio. El flanco izquierdo no es un defecto, sino un cebo. ¿Por qué las tierras del oeste mostrarían una debilidad tan obvia? Creo que sus más fuertes se esconden allí. Mejor atacamos por su derecha, donde el terreno nos favorece. Se extendió un murmullo. Algunos señores fruncieron el ceño. Otros se inclinaron hacia adelante. La expresión de Bolton se tornó de desdén. Jon, respóndeme dos cosas. Primero, ¿alguna vez has comandado en un campo de batalla? Jon se mordió la lengua. Segundo, ¿quién comanda este ejército? La voz de Bolton se convirtió en una amenaza. Si continúas obstruyendo, te trataré según la ley militar. El tono burlón de Severn intervino una vez más. ¿Qué sigue? ¿Deberíamos temer a todo hombre con botas? ¿Deberíamos andar de puntillas como niños asustados? Los demás señores sonrieron con sorna, se burlaron y negaron con la cabeza. Para ellos, Jon seguía siendo un bastardo que se extralimitaba. Jon los miró a los ojos uno por uno. Solo vio arrogancia, orgullo y la ceguera de hombres demasiado seguros de su propia sabiduría. Es difícil salvar un alma condenada. Retrocedió. Bolton no escucharía. Ahora no. Pero Jon no estaba indefenso. Su mirada se posó en el cuervo posado cerca del poste de su tienda. Mediante la brujería, envió al ave volando hacia el norte, de vuelta al lugar de trabajo de la vieja York. La presa. York había elegido bien, excavando un embalse en un estrecho valle de la Horca Verde. Con cuerdas atadas a sus soportes clave, un tirón desencadenaría una inundación lo suficientemente fuerte como para ahogar a hombres y caballos por igual. El plan de Jon seguía en pie. Si Bolton caía en la trampa de la montaña, Jon respondería con agua y acero. Mientras tanto, en el campamento de las tierras del oeste, el orden se desmoronaba. Desde que Tywin había liderado a su ejército fuera del oeste, habían aplastado a todo enemigo a su paso. Los señores de las tierras de los ríos caían como fichas de dominó. Las aldeas ardían. Los castillos abrían sus puertas aterrorizados. Y ahora, rebosantes de victoria, los soldados de las tierras del oeste se descuidaban. La grasa se solidificaba en los calderos. Las armaduras yacían desechadas como pieles viejas. Los hombres holgazaneaban a medio vestir, bebiendo y riendo. Entre ellos, Tyrion Lannister estaba encaramado en un taburete, su mirada penetrante recorriendo a los rudos hombres del clan de la montaña que había reclutado. Cabellos alborotados, rostros pintados, armaduras de cuero remendadas con retazos. Sin embargo, su ferocidad era real. Miraban fijamente, todos, a un solo hombre. Gregor Clegane. La montaña. Con más de 2,5 metros de altura, su cabeza era más grande que el casco de la mayoría de los hombres, estaba sentado bebiendo vino a grandes tragos, con los ojos ardiendo como los de un animal. Su mera presencia acobardaba a los salvajes y los obligaba a callar. El espadón a su lado, más alto que un niño, aún apestaba a sangre de las tierras de los ríos.
Fue él quien asoló estas tierras, quemando aldeas y masacrando inocentes por orden de Tywin. Tyrion, con una sonrisa sardónica, levantó su copa. Sí, necios, quieren desafiarlo, prepárense para la muerte. Y mejor prepárense. Los nórdicos marchan ahora mismo. Una de las perras pintadas, una mujer con cicatrices y la frente manchada de ceniza, escupió al suelo. No tememos a ningún nórdico. Ya hemos matado reyes. Sus palabras provocaron vítores furiosos. Tyrion solo bebió un sorbo de vino, ocultando sus pensamientos. Sí, y pronto morirán como perros. Su verdadero propósito era claro. Estos miembros del clan eran carne de cañón, una pantalla para desangrar al enemigo mientras los verdaderos soldados de Tywin atacaban. Y tras ellos, la montaña aguardaba. Mientras el campamento se hundía en la bebida y la arrogancia, sonó un cuerno. La nota cortó nítidamente el aire nocturno. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Bronn, el mercenario de Tyrion, llegó corriendo, con la barba erizada. Tyrion casi se cae de la silla. ¿Qué? Hombres del norte. Los estandartes de Karstark, Severn, Glover, nos acechan. Maldiciendo, Tyrion trepó a un carromato, con el catalejo temblándole en las manos. A lo lejos, avanzaban estandartes oscuros, cuyo acero brillaba a la luz de las antorchas. Se le encogió el corazón al ver el blasón de la casa Frey ondeando entre ellos. Los Frey, susurró. Traidores. A su alrededor, estalló el caos. Los hombres se peleaban por las cotas de malla, los caballeros forcejeaban con las correas, y la montaña gruñó al obligar a su corpulencia a ponerse la armadura. No había tiempo para buscar a Tywin. No había tiempo para pedir permiso. Tyrion apretó los dientes y se volvió hacia los clanes de la montaña. ¿Querían gloria? ¿Afirman no temer a ningún rey? Entonces demuéstrenlo. Avancen. Despierten su furia. Los clanes aullaron, ávidos de sangre. La mente de Tyrion, sin embargo, se agitaba fríamente. Sabía la opinión de su padre sobre él. Desprecio, siempre desprecio. Pero esta noche, si la trampa funcionaba, si el norte se desmoronaba contra la montaña, tal vez incluso Tywin Lannister asentiría con aprobación. Ñeapta bailable on patren, GK31. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. El pequeño diablo en el momento crítico. La hueste del norte avanzaba como una marejada de hierro, arrasando hacia el sur. Su carga no era elegante, pero sí implacable. El golpeteo de miles de botas y cascos sacudía el suelo como un trueno. En el flanco izquierdo del ejército de las tierras del oeste, Tyrion Lannister se alzaba sobre una colina baja, con las piernas cortas abiertas para mantener el equilibrio y sus ojos verdes observando con ansiedad. Ante él, los clanes montañeses que había reunido desesperadamente contemplaban con incredulidad el oscuro mar de nórdicos que se precipitaba hacia ellos. Se consideraban intrépidos, hombres que habían matado reyes. Sin embargo, al enfrentarse a los interminables estandartes y las disciplinadas filas de 10.000 soldados curtidos, sus rodillas flaquearon, su bravuconería se encogió. Algunos aún lanzaban gritos de desafío y se lanzaban hacia adelante, con toscas hachas en alto. Pero lo que los esperaba no era espada ni lanza, sino muerte desde arriba. Flechas. Los arqueros de Ulandreer, apostados en una ladera, disparaban una descarga tras otra. Las flechas oscurecieron el cielo, y su silbante descenso terminó con el repiqueteo enfermizo de la carne desgarrada. Los clanes de la montaña, con poco más que cuero o trozos de hierro, no tenían defensa. Se desplomaron en montones, perforados y destrozados, salpicando sangre sobre el barro. Sol de invierno. Matad. Desde la vanguardia de la carga del norte, tronó Lyanna Karstark, el heredero barbudo de Rickard. Su espadón se balanceó en amplios arcos, abriendo sangrientos surcos entre los salvajes. Su lugarteniente intentó llamarlo, pero Lyanna no tenía oídos para la cautela. Se deleitó con la masacre, rugiendo mientras su espada hendía carne y hueso. Para los miembros del clan, parecía un dios de la guerra que descendía sobre ellos, un gigante envuelto en acero, imparable y despiadado. Su coraje se evaporó. Algunos dejaron sus armas y huyeron, otros gemían plegarias a dioses olvidados, pero todos corrieron la misma suerte. La muerte bajo la embestida norteña. Cerca de allí, Lord Severn, siempre ansioso por burlarse de Jon, se mantenía impasible disparando flechas. Su puntería era impresionante. Cada flecha se hundía en carne descubierta. 5. 9. 11. Mi señor, esa también.
gritó su escudero, adulándolo. Severn sonrió como un cazador contando ciervos abatidos, olvidando que esto no era deporte, sino guerra. En el flanco, un corpulento noble de la casa Manderly comandaba con sorprendente eficiencia a pesar de su corpulencia. Demasiado pesado para cabalgar, se contoneaba entre sus hombres, ladrando órdenes, con sus estandartes azules ondeando sobre él. Sus tropas, bien alimentadas y bien entrenadas, presionaban a los clanes con brutal constancia. Por un momento, pareció que el avance norteño iba a arrasar por completo. El acero chocó con la carne, llovieron flechas y los clanes de las montañas se dispersaron, corriendo hacia su campamento. La voz aguda de Tyrion restalló como un látigo. Arqueros. Háganlos retroceder. Sus órdenes fueron obedecidas. Las flechas silbaron en las espaldas de los hombres del clan que huían, obligándolos a retroceder hacia las lanzas del norte. Tyrion torció los labios. No era cruel por naturaleza, pero el miedo lo obligó a actuar. Si la izquierda se derrumbaba ahora, toda la línea se derrumbaría. Malditos sean, pensó. Se jactaban de matar reyes, pero huían de los Stark como perros asustados. Pero también sabía la verdad. El ataque del norte era demasiado feroz. Los exploradores fuera del campamento no habían avisado. Si las tierras del oeste hubieran tenido siquiera una hora para prepararse, las cosas podrían haber sido diferentes. Clegane. ¿Dónde está Clegane? Gritó Tyrion, con la voz quebrada por la urgencia. ¿Está listo? Bronn apareció a su lado, tranquilo como siempre, señalando con su espada. Listo. Se está formando. Tyrion se giró, con el corazón encogido de alivio. La montaña, Ser Gregor Clegane, había reunido a sus 800 jinetes pesados. El acero relucía, las capas carmesí ondeaban, los cascos arañaban la tierra. No era perfecto, ni siquiera habían blindado a todos los caballos, pero tendría que bastar. El suelo tembló al formarse la línea. El sudoroso agarre de Tyrion se apretó sobre la empuñadura de su espada. Bien. Muy bien. Una vez que carguen, la izquierda resistirá. Pero Jon Nieve sabía que no era así. Muy atrás de las líneas, Jon se sentaba entre su pequeño comando, 300 hombres como máximo, con los ojos cerrados. A través del vínculo wargo, envió a su cuervo volando hacia la posición de Viejo York en la presa improvisada. ¿Pero qué encontró? Viejo York roncando, tendido en la hierba, ajeno al estruendo de la batalla. Jon tensó la mandíbula. Con un pensamiento, ordenó al cuervo que se lanzara en picado, batiendo sus alas sobre el rostro del anciano. York despertó sobresaltado, blandiendo su espada. ¿Qué maldito demonio emplumado es este? Un soldado rió al reconocer el pájaro de Jon. Desató el tubo de bronce de su pata y leyó el mensaje. Órdenes. La presa debe estar lista. De vuelta en el campo de batalla, Tyrion contuvo la respiración. Las huestes de la montaña comenzaron a moverse. La carga avanzaba como un muro de hierro, con los cascos resonando y las lanzas reluciendo. Incluso desde la distancia, la tierra misma parecía temblar. Los clanes de la montaña rugieron de nuevo, con la moral reanimada al ver a su imponente campeón. Los perros pintados aullaron, las brujas de fuego chillaron y la marea bárbara giró para seguirlos. Gregor Clegane los ignoró. Sus ojos ardían de sed de sangre mientras espoleaba a su caballo de guerra. Un miembro de la tribu tropezó en su camino. El corcel de Gregor lo aplastó bajo los cascos, rompiendo los huesos, dejando el cuerpo destrozado en el barro. Tras Gregor ondeaba el estandarte amarillo de la casa Clegane, con sus fauces rugientes como si se rieran de la muerte. Los gritos de triunfo norteños flaquearon. El espadón de Lyanna Stark se inclinó al abrir los ojos de par en par. Caballería pesada. Picas. Alcen picas. Bramó el corpulento Manderly, con la voz apagada por la grasa, pero desesperada. Las lanzas se erizaron como un bosque, pero el miedo se extendió por las filas. Habían sido engañados. Lo que consideraban una debilidad era una trampa. Jon les había advertido. El corazón de Severn se encogió con una repentina claridad. Buscó otra flecha, pero su escudero forcejeó con el carcaj, vacío. El sonido de los cascos se volvió atronador. La montaña estaba sobre ellos. Ñeapta bailable on patren, GK31. Pensamientos de los creadores. GK31 GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. El bastardo rebelde. Los cascos férreos de la montaña golpearon el campo de batalla como un trueno. Su caballería no se movía como hombres, sino como una avalancha de acero, aplastando todo a su paso. Pánico.
arrepentimiento, miedo. Nada de eso importaba bajo el peso de esa carga. El flanco derecho del ejército del norte, anclado por la casa Karstark, había sido encargado del asalto. Su intención era barrer a los hombres del clan mal armados que tenían ante ellos y abrir un camino sangriento hacia las huestes de las tierras del oeste. La arrogancia los había cegado. Creyeron que se enfrentaban a salvajes con hachas rudimentarias. En cambio, se encontraron con la montaña. La figura titánica de Gregor Clegane cabalgaba a la cabeza de sus caballeros, un gigante revestido de acero rojo, con una lanza en la mano tan larga como un retoño. Su sola presencia proyectaba una sombra sobre el campo. Entonces llegó el impacto. El muro de lanzas del norte se hizo añicos como una vasija de barro estrellada contra la piedra. En un momento la línea Karstark se mantuvo desafiante, con los escudos en vilo. Al siguiente, se desplomaban a un lado, destrozados por el ímpetu del caballo y su jinete. La lanza de la montaña atravesó a un noble. El estandarte del hombre, un campo carmesí con un alce, se desplomó en el barro. La casa Ollanta había caído, pero en el caos nadie notó la pérdida. El colapso de una línea es como la podredumbre que se extiende por la madera. Una vez que un estandarte cae, otros pronto lo siguen. Entre los arqueros se encontraba Leland Orode, observando con gravedad. Sus descargas habían oscurecido el cielo hacía un momento, pero las flechas resonaron inútilmente contra la pesada armadura. Algunas flechas alcanzaron a los caballos, pero no fue suficiente. El gigante de acero rojo avanzó a toda velocidad, con la lanza goteando sangre y los perros cosidos a su estandarte chasqueando al viento. Leland recordó las advertencias de Jon. Había subestimado a ese cabrón. Mente astuta, instintos agudos, sentido del peligro propio de un guerrero. Lo había creído demasiado cauteloso. Pero ahora, con los caballeros de la montaña abriéndose paso entre los Karstark como si fueran muñecos de paja, comprendió que Jon tenía razón. Demasiado tarde. Alian Karstark, el heredero barbudo de Rickard, se había deleitado con la matanza anterior, abatiendo a los miembros de la tribu con su mandoble. Pero al vislumbrar el estandarte de Clegane, se le heló la sangre. Conocía el nombre. A todos los niños nobles se les instruía en heráldica. 3 sabuesos sobre un campo amarillo significaban un solo hombre. Ser Gregor Clegane, la montaña que cabalga. Una mirada fue suficiente. Alian supo que no podría prevalecer. Gregor se alzaba como una máquina de asedio humana, un muro de carne y hierro montado sobre un corcel que parecía forjado para la guerra. Pero él era el heredero de Bastión Kar. La retirada era impensable. Su padre preferiría matarlo antes que perdonarle la cobardía. Se ajustó la trenza de la espesa barba para aclararse la vista, alzó su espadón y gritó: «Por el norte». Los hombres Karstark se reorganizaron, reuniéndose desesperadamente a su alrededor. Bajaron las lanzas. Alzaron los escudos. La mirada de Gregor lo encontró a través del caos. Era la de un depredador, fría y despiadada. Alian sintió la mirada como una mano que le apretaba el pecho. Le costaba respirar. Era una presa, y la montaña lo había elegido. La carga impactó. El acero se estrelló contra la carne. Los caballos pisotearon a los hombres. La línea Karstark se desmoronó en un instante. La fuerza de voluntad no significaba nada contra córceles acorazados y jinetes que pesaban casi media tonelada. Alian blandió el arma con furia, desafiante. Entonces la lanza de Gregor lo golpeó como un árbol caído. El mundo dio vueltas. El heredero de Bastión Kar aterrizó en el barro, aturdido, con los brazos a la espalda sujetos por los soldados de las tierras del oeste. La vergüenza ardía más que el dolor. Rugió como una bestia atrapada, pero sus gritos quedaron ahogados por el estruendo de los cascos. La montaña no se detuvo. Se adentró más en la hueste norteña, sus caballeros inundando la brecha. Por otra parte, la caballería de las tierras del oeste giró. 3000 jinetes en el flanco derecho, otros 2000 al mando de Kevan Lannister, avanzaron a la carrera. Fue un contraataque rápido y devastador. La ofensiva norteña flaqueó. Las filas de retaguardia se derrumbaron. El pánico se extendió por todas partes. En la retaguardia, Roose Bolton observaba con los ojos entrecerrados. La batalla se desarrollaba exactamente como Jon había predicho. El prestigio de Bolton se resentiría enormemente. Sin embargo, ¿qué opción le quedaba? Lanzar sus propias reservas al flanco que se derrumbaba era alimentar más vidas en las fauces. Retirada total, dijo con frialdad. Mi señor, ¿los abandonamos? Un noble protestó. Todavía no es una derrota, dije retirada total. La voz de Roose fue cortante.
Sus sirvientes miraron fríamente al disidente. Nadie se atrevió a hablar de nuevo. En ese momento, Jon entró en la tienda. Interpretó la situación al instante. La decisión estaba tomada. Bolton huiría. Tácticamente, era sensato. Estratégicamente, era ruinoso. Pero Jon sabía algo que Bolton desconocía. La Orca Verde. Mi señor, dijo Jon con firmeza, ordené a los hombres que abrieran una brecha en el dique del río. En minutos, las aguas inundarán el campo. Si resistimos, aunque sea brevemente, podemos salvar a miles. Los otros señores miraron a Bolton, con una leve esperanza. Quizás el bastardo tenía un plan que valiera la pena intentar. El rostro de Bolton se ensombreció. Jon. ¿Quién manda este ejército? Tú, mi señor. Entonces escúchame bien. Si vuelves a obstruir mis órdenes, haré que te ejecuten bajo la ley militar. Jon tensó la mandíbula. Retirarse podría ser lógico, pero abandonar a los hombres era imperdonable. Se burló, con la voz destilando desprecio. HMPH. ¿Acaso el señor de fuerte terror solo sabe amenazar a sus aliados? Has desperdiciado vidas por arrogancia, y cuando la verdad se sepa, veremos cómo te explicas ante el norte. Giró sobre sus talones. Antes de irse, escupió al suelo. Según la costumbre norteña, era el mayor desprecio. La tienda quedó en silencio. Jon se alejó, reuniendo a sus hombres. Ordenara lo que ordenara Bolton, él lo haría. Todos conmigo. Gritó Jon, montando en su caballo. Sus soldados de Invernalia dudaron. Les esperaba la matanza. Los caballeros de las tierras del oeste avanzaban con estruendo, sus propios camaradas huían en desorden. Cargar contra semejante caos parecía una locura. La voz de Jon se elevó por encima del tumulto. La vieja York ha roto el dique. El río crecerá y aislará al enemigo. Si resistimos un poco más, viviremos. Si flaqueamos ahora, avergonzaremos a Invernalia. Aún así, la duda persistía. Así que Jon les infundió esperanza y miedo. No les pido que derroten a los Lannister, solo que salven a nuestros hermanos. Matar es un mérito, pero salvar vidas lo es aún más. ¿Cabalgarán conmigo? Algo se agitó. Vergüenza, orgullo y la voluntad del norte. Asintieron lentamente. Hicen mi estandarte. Gritó Jon. El estandarte blanco y negro del lobo huargo se desplegó, ondeando al viento. Los soldados se congregaron bajo él, con el corazón endurecido. La mirada de Jon recorrió el campo de batalla con su agudizada percepción. Encontró una colina al suroeste. Una elevación defendible, conocida localmente como la colina del Comepez. Antaño, los pescadores secaban allí su pesca. Hoy, sería un baluarte. Allí. Señaló Jon. Defiendan esa colina. Conviértanla en nuestro escudo. El estandarte de los lobos avanzó, cortando contra la corriente, y tras él, los maltrechos hijos de Invernalia se prepararon para una última resistencia. Ñeapta bailable on patren, GK31. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Bandera del lobo blanco en la ladera de Yugan. Hola lectores. Les daré un cupón de nivel bronce a las primeras 100 personas que lo reclamen. Y quienes hagan un pedido en mi tienda de Etsy recibirán 2 meses de acceso completo a mi Patreon, junto con un enlace especial. Código disponible en mi bio. El estruendo de los cascos ahogó el campo de batalla. La caballería de las tierras del oeste irrumpió contra los restos de la hueste norteña como una marea roja, despiadada e implacable. En llanuras abiertas, la infantería rara vez tenía oportunidad contra los caballeros montados. Hoy no fue la excepción. Peor aún, Roose Bolton había concentrado a casi todos sus hombres de élite en el flanco izquierdo, dejando al resto de su línea peligrosamente expuesta. Cuando llegó el contraataque, las alas más débiles se derrumbaron casi al instante. A través de la pulida lente de su catalejo, los ojos verdes de Tyrion Lannister brillaron de emoción. Sus dedos regordetes se apretaron alrededor de la carcasa de bronce. Mi plan funcionó. Por una vez, el consejo del gnomo había dado sus frutos, y en este éxito vio la oportunidad de ganarse el reconocimiento de su padre. Toda su vida había sido burlado, menospreciado, tratado como menos que un verdadero hijo de la casa Lannister. Hoy, en la Orca Verde, demostraría lo contrario. Bron. Gritó Tyrion. Vamos, unámonos a la carga. Bron lo miró como si al enano le hubiera crecido otra cabeza. ¿Tú? Su tono era monótono, desdeñoso, y su rostro delgado se torció en una sonrisa burlancia.
Las piernas de Tyrion apenas alcanzaban los estribos de su caballo de guerra, y aún así ardía de entusiasmo. La incredulidad del mercenario no hizo más que acentuarse cuando Tyrion hizo un gesto de impaciencia. ¿No lo ves? Los norteños se retiran. Es el momento de aprovechar la ventaja. Ayúdame a montar. Bronn refunfuñó, murmurando sobre el pago de horas extras, pero aún así se agachó y subió al Lannister a su caballo con la gracia de un mozo de cuadra cargando un saco de nabos. El ejército de las tierras del oeste rugió hacia adelante en un contraataque a gran escala. Kevan Lannister, el taciturno hermano menor de Tywin y su lugarteniente de mayor confianza, dirigía el centro. La caballería de la casa Marbrand arremetió contra el flanco derecho, destrozando a la infantería norteña como si fuera madera a la deriva. Al otro lado del campo, estandartes rojos y dorados ondeaban al viento mientras los Lannister recuperaban impulso. Y la hueste norteña se desintegró. El pánico se apoderó de las filas. Los soldados dejaron caer escudos y lanzas, corriendo para salvar sus vidas. Los caídos eran pisoteados. La derrota era contagiosa. El miedo de un hombre se extendió a 10, luego a 100. Algunos hombres se dieron cuenta demasiado tarde de que la supervivencia no consistía en superar al enemigo, sino a sus camaradas. El suelo se llenó de armas abandonadas, huellas impresas en sangre y barro. El aire resonó con el sonido del acero al chocar con la carne, gritos de desesperación y la risa gutural de los caballeros que cazaban presas dispersas. Y en medio de esta inundación, un único estandarte avanzó contra la corriente. Blanco y negro, con un lobo huargo bordado. Jon Nieve. Aquellos que aún puedan luchar, únanse a mí. Su voz, áspera y feroz, se oyó por encima del caos. Al principio, los soldados derrotados se quedaron boquiabiertos ante la vista. Un centenar de hombres, quizá menos, avanzaban mientras el resto del ejército retrocedía en tropel. Algunos se burlaron, murmurando maldiciones ante la arrogancia del bastardo. Otros se burlaron, avergonzados de que su desafío hiciera parecer cobarde su propia huida. Pero no todos se dieron la vuelta. Leland Orode, el veterano Cranogman que una vez juró lealtad a Eddard Stark, frenó a sus hombres. Había presentido la retirada de Roose Bolton en el momento en que comenzó. Podría haber huido con seguridad, pero cuando vio el estandarte de Jon alzarse obstinadamente en medio de la derrota, su corazón dio un vuelco. Dioses antiguos y nuevos y, susurró Leland. Si el chico no tiene sangre de dragón, seguro que tiene de lobo. Levantó su arco y gritó a sus seguidores. Conmigo. Al estandarte del lobo. Obedecieron. Para cuando Jon llegó a la cima de una pequeña colina, una ladera que los pescadores usaban antaño para secar su pesca, casi 500 hombres se habían reunido a su alrededor. Los soldados de Invernalia lo respaldaban, reforzados por rezagados dispersos que encontraron coraje en su desafío. Con el refuerzo de Leland, el número aumentó aún más, lo suficiente como para formar un baluarte. El estandarte del lobo blanco ondeaba desafiante sobre ellos. Jon no perdió tiempo. Formen filas. Arqueros a la retaguardia. Escudos al frente. Leland gritó sus propias órdenes, formando a los hombres en una formación útil. La colina les serviría de ancla. No se moverían de nuevo. Aquellos que aún pueden blandir el acero, apóyenos. Gritó. Algunos desertores redujeron la velocidad, mirando fijamente. Por un instante, creyeron que habían llegado refuerzos. Que quizás Roose Bolton había enviado reservas después de todo. No, respondió Jon. Su voz era dura, inflexible. Somos solo nosotros. Si quieres vivir, únete a nosotros. Si no, corre. Muchos corrieron. Pero algunos, pálidos y desesperados, aferraron sus espadas con más fuerza y giraron cuesta arriba. Entre ellos, Lord Maegor Severn se tambaleaba, pálido y ensangrentado, con una flecha clavada en la espalda. Sus asistentes lo llevaron a la fuerza hasta la línea. Tras él, atronaban 300 caballeros de las tierras del oeste, con sus estandartes ondeando un campo de pavos reales azules. El sello de la casa Shallot. Cuando Maegor alzó la vista y vio al joven a caballo, comandando con la seguridad de un soldado, la vergüenza lo inundó. Era el mismo bastardo del que se había burlado. Ahora, corría hacia él en busca de salvación. El tono de Jon era despiadado. Protege el flanco, Lord Severn. Si aún tienes hombres, mantén la línea. Ahora. Maegor se sonrojó, pero obedeció. El orgullo significaba poco ante la aniquilación. Los caballeros de Shallot se pusieron en formación, con las lanzas en ángulo. Su risa resonó por el campo, burlona y ansiosa. Vieron el estandarte del lobo.
Vieron a Jon en primera fila, claramente un noble por su porte, expuesto a la captura. 300 jinetes con armadura, preparados para aplastar a 1000 soldados de infantería cansados. Agachad la guardia. Lanzas arriba. Rugió Jon con la voz quebrada por la urgencia. Colocó a los hombres mal armados en primera fila, a los de élite detrás, y él un paso por delante de todos. Pararse a la punta de la lanza era una locura, pero era la única manera de unir la línea con su propia determinación. El miedo temblaba en las filas. Los rostros palidecieron. Algunas manos temblaban sobre las astas de las lanzas. Sin embargo, cuando Jon se puso de pie delante de ellos, se tranquilizaron. Arqueros, desenvainen. Ladró Leland. Las cuerdas de los arcos vibraban, las flechas listas y preparadas. Los caballeros iniciaron la carga. El suelo temblaba al oírse los cascos golpear cada vez más cerca, una tormenta de acero. Los estandartes de Shallot ondeaban al viento. Los yelmos de los caballeros brillaban bajo el sol poniente, con la mirada fija en el joven comandante que se atrevía a enfrentarse a ellos. El corazón de Jon latía con fuerza. Su agudizada percepción captaba cada detalle. El ángulo de las lanzas, las muecas de los hombres que lo creían ya muerto. 5 caballeros lo habían marcado para la muerte. Que vengan. La primera oleada de lanzas arremetió contra el suelo. Jon se giró a un lado, aferró una flecha con empuñadura de hierro y aprovechó el impulso de caballo y jinete para derribar a un hombre de la silla. El caballero se estrelló contra el suelo en un torbellino de acero. ¡Alto!, gritó Jon. Manténganse firmes. El momento se alargó. El choque era inevitable, la sangre estaba asegurada. El destino de su línea, tal vez de todo el ejército del norte, pendía de un hilo de acero. Y sobre todo, el estandarte blanco y negro del lobo guardo ondeaba contra el cielo, una vela solitaria en un mar rojo. Ñeaptra bailable on patren, GK31. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. El dios del diluvio. El caballero que Jon había bajado de la silla a rastros apenas tuvo tiempo de parpadear cuando le levantaron la visera. Una daga centelleó, clavándosele directamente en el cráneo. Se estremeció una vez y luego se quedó inmóvil. La brutalidad conmocionó incluso a la caballería de las tierras del oeste que cargaba. Esperaban una turba desbandada, no a un comandante que luchaba como un lobo poseído. Pero la cantidad importaba. Por cada caballero que Jon derribaba, otros 100 se abalanzaban tras ellos. La primera línea de soldados del norte se doblegó bajo el estruendo de los cascos. Sin embargo, en la segunda fila, algo extraño sucedió. Los hombres derrotados, avergonzados, desesperados, aferrados al ejemplo de Jon, encontraron fuerzas. Sus lanzas se prepararon, sus escudos se trabaron y, por primera vez en el día, no huyeron. Cuando la caballería de Shallot atacó la segunda línea, la pendiente les robó impulso. Los caballos se agitaban, los caballeros caían, y por cada soldado del norte que moría, un jinete caía a su lado. La carga se rompió. Maldiciones y gritos llenaron el aire mientras los caballeros de Shallot retrocedían, dejando atrás docenas de cadáveres y caballos sin jinete. Una ovación entrecortada estalló desde la cima de la colina. ¡Viva Jon! ¡Viva el lobo blanco! El grito se extendió por todas partes. Los soldados que huían se detuvieron, se giraron y miraron fijamente. ¿Sería cierto? ¿Había sido un puñado de hombres capaz de detener una carga de caballería? Ouland Reed del cuello, con una vista aguda incluso a distancia, escudriñaba el caos. Hacía tiempo que había descartado las historias descabelladas sobre la destreza de Jon Nieve como exageraciones de bardo. Pero después de verlo enfrentarse a los caballeros y sobrevivir, incluso Reed se vio obligado a admitir. Las historias no le hacían justicia. Aún así, la victoria estaba lejos de estar asegurada. La voz de Jon se volvió ronca mientras ladraba órdenes. Mantengan la formación. Aprieten filas. Escudos arriba. Su bastión en la cima de la colina se expandió. Lo que comenzó como unos pocos cientos había crecido a casi 1500, desertores que se congregaban bajo el estandarte del lobo blanco como limaduras de hierro a un imán. Pero más hombres significaba más problemas. Muchos estaban heridos, cojeaban o se agarraban brazos desgarrados. Su coraje era frágil, su disciplina débil. Jon luchaba a cada instante para formar una línea en lugar de una turba. Y al otro lado de la llanura, una sombra se movía. Gregor Clegane, la montaña que cabalga. Desde su imponente altura, vio el estandarte de la colina.
La visión de hombres que se negaban a romperse no lo llenó de cautela, sino de alegría. Sus labios se curvaron en una sonrisa más terrible que un gruñido. Para él, era como ver a una doncella solitaria en una aldea en llamas. Un premio que aplastar, un desafío que castigar. No solo la montaña lo notó. A lo lejos, Tyrion Lannister detuvo su caballo con el catalejo en alto. Se le aceleró el pulso al divisar el estandarte negro con su lobo blanco. ¿Los colores de Stark?, murmuró. Pero no los de Robb. ¿De quién es? Bronn entrecerró los ojos a su lado. El bastardo, quizá. El cachorro de Stark del muro. Tonterías, espetó Tyrion. El chico está encadenado a la guardia de la noche. Su padre jamás se detuvo. Algo en el desafío de ese estandarte lo carcomía. Antes de que pudiera seguir pensando, Bronn señaló con el dedo. Olvídate del estandarte. Mira, la montaña se mueve. En efecto, Gregor había hecho girar a su caballería pesada. Cientos de jinetes vestidos de acero se reunieron a su alrededor, formando una lanza roma que apuntaba directamente a la ladera de Jon. Un silencio se apoderó del campo de batalla cuando tanto los soldados del norte como los de las tierras del oeste comprendieron lo que se avecinaba. Hacedlos pedazos. Se oyó el grito del oeste. Para la mayoría, el linaje de Jon ya estaba condenado. Incluso Tyrion sintió que su anterior inquietud se desvanecía al ver a la montaña bajar su lanza. Nada podría resistirlo. Y, sin embargo, una sensación diferente le hizo cosquillas en la nariz. Se quedó paralizado, frunciendo el ceño. El denso olor metálico a sangre en el aire había disminuido. Algo más lo reemplazó. Humedad, cruda y pesada. Agua, el estruendo comenzó débil, como un trueno lejano. Luego se convirtió en un rugido. Los soldados giraron la cabeza justo a tiempo para verlo, un muro de agua, espumoso y amarillo por el barro, se alzaba sobre la llanura. Más alto que la cabeza de un hombre, la inundación avanzaba con aterradora inevitabilidad. No perdonó a nadie. Norteños u occidentales, caballeros o campesinos, la inundación golpeó a todos por igual. Los hombres gritaban al ser arrastrados al suelo, los caballos se agitaban al ser engullidos por las olas. Lanzas, estandartes, cadáveres, todo cayó en el torrente. La presa. El rostro de Tyrion palideció. ¿Se rompió la presa? En este momento, el pánico se apoderó de él. Los perseguidores se dieron la vuelta para huir, las presas corrían aún más rápido. Las ordenadas filas de caballeros se disolvieron en el caos. Bronn maldijo, tirando de las riendas de Tyrion. Es hora de irnos, pequeño león. Pero Tyrion apenas lo oyó. Sus grandes ojos verdes estaban fijos en la colina donde ondeaba desafiante el estandarte del lobo blanco. Su corazón latía con fuerza con una premonición imposible. Esa línea no se romperá. Hoy no. La inundación avanzaba, corriendo hacia Gregor Clegane. La montaña apenas se inmutó. La rabia le hervía en el pecho al pensar que la naturaleza se atreviera a impedir su matanza. Se ajustó el yelmo con más fuerza y alzó la lanza. La inundación no lo detendría. Solo haría la matanza más dulce. Sus caballeros vacilaron, gritando de pánico mientras el agua les llegaba al pecho a sus caballos. Pero Gregor bramó, un sonido monstruoso que los paralizó y los hizo obedecer. Adelante. La montaña no retrocedería. No ante el estandarte de un bastardo. En la cima, el miedo se extendió por la improvisada línea. La montaña viene. Jadeó Maegor Severn, con la voz quebrada. Le temblaban las piernas con tanta violencia que casi se desploma. Los hombres a su alrededor palidecieron al oír su nombre. Ya habían sentido la ira del gigante una vez ese día. Volver a enfrentarlo en su estado destrozado parecía imposible. Ouland Reed oyó sus murmullos con manifiesto desdén. Cobardes. Ya habían sido abatidos hasta la desesperación. Pero entonces, su agudo oído captó algo nuevo. Un rugido bajo. Más fuerte. Más cercano. Giró hacia el oeste. Abrió los ojos de par en par. La inundación, susurró. Está aquí. Que los dioses nos ayuden, está aquí. Momentos después, la ola se estrelló contra la llanura, arrasando con ambos ejércitos por igual. Los soldados, desesperados, gritaron con repentino éxtasis. La inundación. La inundación de Jon. Estamos a salvo. De hecho, aunque las aguas golpearon a amigos y enemigos indiscriminadamente, lo cambiaron todo. Lo que había sido terreno firme para la caballería que cargaba se convirtió en un lodazal. Los caballos tropezaron, los caballeros se tambalearon, su ventaja se desvaneció bajo el agua hasta la cintura. La elección era clara.
O librar una batalla turbulenta en el barro o retirarse y renunciar a su triunfo. La mayoría habría optado por la retirada. Pero Gregor Clegane no era como la mayoría de los hombres. Con furia insaciable, rugió por encima del estruendo, instando a su caballería pesada a través de la creciente inundación, dirigiéndose directamente a la colina de Jon. Y en la cima de esa colina, Jon se aferró a garra larga con más fuerza, mientras el agua resbaladiza de la lluvia goteaba de su cabello sobre sus ojos. Su voz, ronca pero inquebrantable, atravesó el caos. Manténganse firmes. Este es nuestro territorio. Que nadie pase el estandarte del lobo. Los hombres respondieron con un rugido, el miedo transformado en algo más feroz. Mientras la inundación se extendía, engullendo el campo de batalla por completo, el estandarte del lobo blanco ondeaba al viento. Ya no era la vela más solitaria, sino el faro de desafío en una tierra inundada. El dios del diluvio había respondido. Ahora llegaba la prueba. ¿Bastaría la furia de un río para detener a la montaña? Oferta del 50% en Patreon. Solo quedan 3 días. Aprovecha la oferta. Pensamientos de los creadores. GK31 Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. Señor, carguemos de nuevo. El látigo de Bronn resonó como un trueno. Su caballo de guerra relinchó de dolor, golpeando con sus cascos la inundación, que le llegaba hasta la cintura, salpicando agua fangosa en todas direcciones. Pero incluso a galope tendido, Bronn maldijo en voz baja. No lo suficientemente rápido. Ni de lejos lo suficientemente rápido. Deseaba que la bestia pudiera desarrollar alas y remontar el vuelo, pues cada latido perdido significaba un desastre. Ser Clegane. Retirada. Ser Clegane, retrocede. Bramó con la voz entrecortada por los gritos. Pero sus gritos fueron ahogados por el estruendo de la batalla. Gregor Clegane, la montaña, no oyó nada, o si lo hizo, lo ignoró. Avanzó, su imponente figura se alzaba sobre la inundación como una torre de asedio a caballo. Sus caballeros, vestidos de acero, chapoteaban en las aguas turbulentas a su lado, avanzando contra la corriente con furia obstinada. Sin embargo, incluso los monstruos deben ceder ante la naturaleza. La inundación convirtió el suelo en un lodazal traicionero. Los caballos de guerra resbalaron. Jinetes acorazados se desplomaron como rocas, cayendo de cabeza al barro. Gritos de pánico se mezclaron con el entrechocar del acero. La, antaño imparable marea de caballería pesada se redujo a un hilo tambaleante. Solo una fracción de las fuerzas de la montaña logró acercarse a la colina del Comepeces. Allí, el suelo estaba plagado de trampas. Abrojos de hierro y estacas afiladas que Jon había ordenado colocar apresuradamente. Los caballos de guerra chillaban al crujir los cascos al clavarse en las hojas ocultas. Desde la ladera, los arqueros de Ulandre disparaban con una precisión escalofriante. Cada flecha encontraba un hueco, cada saeta se hundía en una garganta o una hendidura. La carga de la montaña flaqueó, perdiendo impulso. La línea de Jon se tambaleó, con los escudos temblando, pero no se rompió. El propio Gregor clavó su lanza 2 veces contra las filas del norte, y cada estocada dispersó a los hombres como ramitas secas. Pero ni siquiera él, a pesar de su brutalidad, podía abrirse paso solo. Por fin, los gritos frenéticos de Bronn le alcanzaron. A regañadientes, con los dientes apretados por la rabia, la montaña hizo girar a su ensangrentado caballo de guerra y retrocedió. Los vítores que siguieron estremecieron el cielo. ¡Viva Jon! ¡Viva el lobo blanco! El cántico resonó de garganta en garganta, convirtiéndose en un rugido que recorrió el campo de batalla. Por primera vez, los soldados del norte saborearon la esperanza. A lo lejos, Tyrion Lannister se quedó paralizado. Su catalejo se resbaló de sus dedos entumecidos y cayó al agua fangosa a sus pies. «¿Jon?», susurró, con la incredulidad grabada en el rostro. «¿Están animando a Jon?». Bronn arqueó una ceja. «Sí. Lo dijeron claramente. ¡Viva Jon! ¡Viva el lobo blanco!». «¿Te estás quedando sordo, enano?». Pero Tyrion apenas lo oyó. En su mente, vio al chico melancólico del muro, el bastardo inseguro y amargado que se estremecía con cada mirada. ¿Cómo se había convertido ese mismo Jon en el comandante de corazón de acero que mantenía unido a un ejército con pura voluntad? Imposible, pensó Tyrion, con el pánico abriéndose paso por sus entrañas. Si Jon manda aquí, ¿dónde está Robb Stark? Su mirada se dirigió al oeste, con el corazón latiendo de miedo. Si Robb estaba desaparecido, esta batalla podría ser solo el preludio de algo peor.
Y, sin embargo, otra preocupación lo acosaba. Las aguas ya retrocedían, dejando solo lodo y peces varados agitándose en el suelo revuelto. La ventaja de la caballería había desaparecido. Las armaduras pesaban como piedras. La ofensiva de las tierras del oeste flaqueó. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Tyrion. Si esa inundación no fue un accidente. Su voz se fue apagando en el silencio. La idea lo dejó helado. Si Jon realmente le había ordenado a la naturaleza que lo ayudara, el chico era más aterrador de lo que Tywin jamás podría admitir. En la cima de la colina, los ojos de Jon ardían con un fuego gélido. El barro se aferraba a su armadura, la sangre le manchaba el rostro, pero el agarre de sus espadas gemelas no flaqueó. ¿Retirada? Escupió ante la idea. ¿Quién dijo nada de retirada? Su voz resonó, afilada como el acero. Todos, escúchenme. Contraataque. Un silencio atónito se apoderó de los maltrechos supervivientes. ¿Contraataque? ¿Contra la caballería de la montaña? ¿Contra las legiones de Tywin? Locura. Sin embargo, miraron a Jon, vieron el desafío en su postura, el estandarte del lobo ondeando sobre su cabeza, y algo en su interior se conmovió. Muy atrás, Roose Bolton se había retirado a un lugar seguro, sus ojos pálidos observando a través de un catalejo. Gracias a la resistencia de Jon, miles de hombres del norte escaparon de la masacre. 2000, quizás más, sobrevivieron, quienes de otro modo habrían sido pisoteados. Los soldados susurraban gracias a Jon con cada desesperado paso atrás. Pero para Bolton, esos susurros eran veneno. Apretó su catalejo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Desde el momento en que Jon se unió a la refriega, abriendo un camino sangriento a través del caos, Bolton lo creyó condenado. Ningún comandante sobrevivió a semejante locura. Y, sin embargo, Jon había resistido. Más que resistido, había triunfado. El prestigio se aferraba a él como una armadura. Si se corría la voz de que el bastardo de Ned Stark había salvado a los nórdicos en la bifurcación verde, su influencia se dispararía. Peor aún. Si se combinaba la astuta estrategia de Robb con la voluntad inquebrantable de Jon, el norte estaría más unido que nunca a la casa Stark. Un señor feudal tan inquebrantable como el mismísimo Tywin Lannister, pero en el gélido norte. A Bolton se le revolvió el estómago. Mi señor, retumbó una voz a su lado. Era un noble Umber, con la mirada encendida. ¿No deberíamos cabalgar para apoyar a Lord Jon? Bolton se giró, con el rostro impasible. Nos hemos retirado. La batalla está perdida. Jon solo salvó un fragmento. No confundas la supervivencia con la victoria. Su voz era baja, pero lo suficientemente venenosa como para silenciar al gigantesco vasallo. Aún así, la duda se cernía sobre la línea de nobles del norte. Sus miradas volvían una y otra vez al lejano estandarte del lobo que seguía avanzando por el barro. En la ladera, Jon sintió que el momento se tambaleaba. Los hombres oscilaban entre la desesperación y el fervor, observándolo esperando una decisión. Levantó sus espadas y las apuntó hacia el enemigo. Adelante. El estandarte del lobo blanco se inclinó y luego descendió la colina. Los supervivientes los siguieron como una oleada, impulsados tanto por la fe como por el miedo. Los soldados de las tierras del oeste, aturdidos por la audacia, corrieron a su encuentro. 5 o 6 huestes enemigas giraron sus estandartes y convergieron. Pero Jon ya no luchaba a ciegas. Cada cresta, cada terreno blando, cada sendero oculto, quedó grabado en su mente gracias a su agudizada percepción. Lideró a sus hombres como una locha en el agua, sorteando cercos, atacando donde eran más débiles, retirándose antes de que el martillazo pudiera asestarles. La mandíbula de Tyrion se aflojó mientras observaba a través de sus pestañas embarradas. Ese es él. Cargando al frente. La pequeña figura a la cabeza de la columna se movía con la fluida gracia de un caballero curtido, con sus espadas gemelas destellando y sus estandartes ondeando tras él. Bronn sonrió con suficiencia. Parece que tu bastardo tiene más agallas que la mayoría de los señores. Tyrion no dijo nada. Por primera vez en su vida, deseó ser ese hombre. Un líder que se plantaba donde la muerte abundaba, forjando esperanza en la desesperación. El choque fue brutal, rápido. Las espadas de Jon silbaron mientras abatió a un jefe bárbaro con orejas como trofeos colgando de su cuello. Giró sobre sí mismo, atravesando de lleno el pecho de un caballero de las tierras del oeste. Sus soldados, con sus estandartes de lobo, lo siguieron con gritos salvajes, apretándose en formación a su alrededor como una manada.
Tormien, el soldado tonto pero fiero, avanzó con fuerza bruta, aplastando a los enemigos con temerario abandono. En minutos, las fuerzas de todo un clan de la montaña se hicieron añicos ante ellos. En medio de la derrota, los hombres de Karstark arrastraron a su heredero capturado, Alian, de vuelta a las líneas aliadas. Avergonzado pero furioso, Alian empuñó una espada y atacó a los enemigos como si solo la venganza lo impulsara. Pero cuando Jon indicó la retirada, Alian la ignoró, embriagado por la sed de sangre. El chasquido de un látigo resonó en el estruendo. Un dolor le atravesó la espalda. He dicho retirada. No me oíste. La mirada de Jon era más fría que el acero. Alian vaciló, con la mandíbula apretada, pero obedeció. Por primera vez, los señores del norte comenzaron a comprender que este bastardo comandaba como un Stark. Una incursión se convirtió en dos. 2 en 4. Dondequiera que Jon atacaba, las fuerzas de las tierras del oeste se doblegaban. Su harapienta banda, antes meros supervivientes, ahora luchaba como lobos en manada, atacando con rapidez y desapareciendo en el fango. La confusión se extendió entre las legiones de Tywin. Algunas compañías dudaron, otras se retiraron por completo. Ni siquiera la montaña, rugiendo de rabia, pudo obligar a su exhausto caballo de guerra a devolver a la lucha. Por primera vez ese día, el ejército de las tierras del oeste conoció el miedo. En la otra orilla, el noble consejero de Roose Bolton se volvió hacia él una vez más. Mi señor, míralos. ¿No deberíamos realizar una carga más? Ñeapta bailable on patren, GK31. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. El señor del norte no es un ser humano. Mi señor, déjame cargar una vez más. Sí, mi señor, solo una carga más. Una carga más, una carga más. Los gritos resonaban uno tras otro, un coro de desesperación y valentía obstinada. Alrededor de los Roose Bolton, caballeros y banderizos lo acosaban con febril determinación, con las armaduras aún empapadas de sangre y agua de río. Sus voces transmitían la locura de hombres que no podían aceptar la retirada. Durante mucho tiempo, Bolton había mantenido la gélida calma que lo había hecho famoso, con su rostro pálido tan inescrutable como un lago congelado. Pero incluso él, el hombre conocido por sus susurros y su silenciosa crueldad, ya no pudo mantener la compostura. Sus labios se curvaron en un gruñido mientras se volvía hacia la multitud. ¿Cargar? Ladró, con voz aguda y cortante. ¿Cómo podemos cargar? ¿Están ciegos? El ejército poniente del otro lado del río ya se ha reagrupado. ¿No ven que ha bajado el nivel del agua? ¿Es que no lo entienden, idiotas? Golpeó su silla con una mano, el sonido chasqueó como un látigo. Que alguien los llame de vuelta, ahora mismo. En cuanto dio su orden, la hueste improvisada de Jon Nieve ya había comenzado la retirada. No fue la cobardía lo que los hizo retroceder, ni la falta de voluntad. Jon había visto lo suficiente para saber que sus soldados, hombres que habían luchado hasta que sus espadas quedaron melladas y desafiladas, que habían marchado con las heridas vendadas con harapos, estaban al borde del colapso. La resistencia, esa fuerza invisible que mantenía a un guerrero en pie, estaba casi agotada. Ya no era una hueste disciplinada de lanzas y escudos del norte. Era el remanente maltrecho de un ejército derrotado, hombres rescatados del caos y la desesperación. Que hubieran logrado recomponerse y luchar durante tanto tiempo era un milagro en sí mismo. El propio Jon poseía la extraña ventaja de quien podía ver el campo como desde arriba, la vista divina que le proporcionaba su extraño don. Sin embargo, incluso con esa visión, no podía devolver la sangre a las venas ni el aire a los pulmones. Estos hombres no eran unidades sin rostro en un juego con barras de salud. Eran de carne y hueso, hombres que sangraban, hombres que tropezaban, hombres que simplemente caerían y nunca se levantarían si se les presionaba más. Recorrió con la mirada a los supervivientes. Contando rápidamente, calculó que cerca de 3000 seguían. Más de lo que esperaba. Al final, pudo ver a los cautivos siendo conducidos, algunos tropezando, otros agarrándose las heridas. Qué extraño, pensó con tristeza. Algunos de sus hombres habían sido cautivos solo unos días antes, y ahora arrastraban a otros a su vez. La guerra torcía el destino de los hombres rápidamente. Aún así, era un pequeño consuelo. El ejército había llegado a contar 18.000. La arrogancia de Roose Bolton había desperdiciado 7 u 8.000 vidas.
Ahora, gracias a la intervención de Jon y a la férrea voluntad de hombres que se negaban a ser abandonados, había logrado salvar quizás 4000 más de las que de otro modo se habrían perdido. Eso era algo. Tras él, los soldados se tambaleaban. La parte superior de sus cuerpos estaba salpicada de sangre seca. Parte suya, parte de la de los enemigos. El barro se les pegaba a las piernas, succionando sus botas a cada paso. Los rostros estaban pálidos, los labios agrietados, la respiración entrecortada. Jon sabía la verdad. Si les permitía descansar ahora, muchos no volverían a levantarse. El cansancio podía matar con la misma seguridad que el acero. Así que siguió adelante, obligándose a pensar no como un solo hombre, sino como el comandante que necesitaban. Eligió una ruta de retirada con rapidez, guiándolos hacia un terreno más alto y seguro. Por fin, tras lo que pareció breve e interminable, Jon condujo a la maltrecha columna a una zona lo suficientemente segura como para detenerse. Solo entonces llegó una unidad de caballería, con los estandartes del hombre desollado ondeando al viento, para cubrir su retirada. Demasiado tarde, pensó Jon con frialdad. Siempre llegan demasiado tarde. Los soldados, al darse cuenta de que la persecución había terminado, se desplomaron donde estaban. Algunos cayeron al barro, jadeando. Otros dejaron caer sus escudos y simplemente permanecieron inmóviles, como si la tierra misma los hubiera reclamado. Esperaron, con los ojos hundidos, a que sus señores vinieran a reclamarlos como herramientas rotas desechadas tras su uso. Jon los dejó en silencio. Con sus compañeros más cercanos, regresó a su tienda. Pero el descanso lo eludía. Le dolía el cuerpo, pero su mente se desvaneció. Eddard Stark sigue vivo, tal vez. El pensamiento lo rondaba como un lobo en la oscuridad. Si Tywin Lannister pudiera enfrentarse a pruebas de la batalla de hoy si se enviara rápidamente un mensaje a desembarco del rey instando a la vigilancia, entonces tal vez su padre, el viejo señor lobo, no tendría por qué morir como lo había decretado la historia. Sin embargo, ¿existían precedentes en Poniente de tales tratos? ¿Encontrarse con el comandante enemigo en medio de la guerra? La idea era peligrosa, incluso risible. Pero Jon ya no se conformaba con dejar que el destino se desarrollara sin oposición. Mientras reflexionaba, la puerta de la tienda se abrió de golpe. Un soldado de Invernalia, con el rostro enrojecido por la emoción, entró tambaleándose. Mi señor, dijo sin aliento, por favor, ¿podría venir a verlo? Jon frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Los soldados, balbuceó el hombre. Quieren verte. Jon parpadeó. Los ojos del hombre brillaron con una extraña euforía, como si acabara de conseguir una novia o una fortuna. ¿Los soldados querían verlo? ¿Jon Nieve, el bastardo? Incluso si fuera de la sangre de Eddard Stark, ¿podrían los hombres solicitar su presencia con tanto descaro? Así no era Poniente, donde los bastardos soportaban el peso de la sospecha y el desprecio. Aún cauteloso, Jon examinó sus sentidos, buscando amenazas ocultas. Al no encontrar ninguna intención asesina acechante, se levantó y siguió al hombre. Afuera, los vio. Los soldados restantes, reunidos como sombras cansadas. Cuando apareció su figura, un grito los recorrió. Lord Jon está aquí. Es Lord Jon. El sonido se extendió como el fuego, los hombres se pusieron de pie, formando una ola desigual pero poderosa de respeto. Jon ni siquiera se había cambiado de la batalla. Sus pantalones estaban cubiertos de barro, su armadura manchada de sangre, su cabello enredado y empapado de sudor. Sin embargo, nada de eso importaba. Para ellos, este era el hombre que los había guiado a través del infierno y los había sacado con vida. Una figura corpulenta avanzó, con el rostro manchado de sangre. Jon lo reconoció al instante. ¿Lord Alian? Preguntó Jon, recordando al hombre al que una vez había azotado con un látigo en el caos de la batalla. Soy yo, mi señor. Dijo el hombre con voz temblorosa. De no ser por usted, me habrían capturado, y si me capturaban, mi padre seguramente me mataría. Al mencionar a Rickard Karstark, el cuerpo de Alian se estremeció. Su voz se quebró como si la mano de Rickard pudiera caer sobre él incluso ahora. Jon miró fijamente al hombre corpulento, con una barba tan espesa que le cubría el rostro si lo levantaba. Por una vez, le faltaron las palabras. Entonces llegó la declaración que acalló incluso las dudas de Jon. Lord Jon dijo a Alian, con voz firme, a partir de hoy, los soldados de la casa Karstark estarán bajo su mando. Obedeceré cualquier orden que usted dé. Jon se quedó paralizado. Antes de que pudiera responder, resonó otra voz. Yo también.
Era Lord Severn, antaño el mayor crítico de Jon, el hombre que se había burlado del nacimiento de su bastardo más de una vez. Se acercó torpemente, con el brazo recién vendado por un maestre. Su rostro estaba envejecido, surcado por los años, pero en sus ojos solo había seriedad. Jon, dijo Severn, incapaz de pronunciar el título de Lord, pero hablando con un respeto que lo superaba. Su tono denotaba culpa como una pesada capa. Solía menospreciarte. Siempre. Pero si no fuera por ti hoy, Jon levantó una mano bruscamente. Basta, Lord Severn. No hables del pasado. Tus hombres siguen estando a tus órdenes. Todos servimos a Robb. No lo olvides. Sus palabras eran cortantes, con la espalda rígida mientras se daba la vuelta. No era momento para rumores de motín. Si reunía hombres bajo su estandarte ahora, él sería el único tildado de traidor, culpable de romper la confianza con su señor feudal. Acababa de escapar del muro. No lo enviarían de vuelta encadenado. Espera. Jon. Severn llamó, y los soldados también se removieron inquietos, reacios a verlo partir. Lo deseaban. Confiaban en él. A diferencia de Roose Bolton, Jon no los abandonaría. Lo veían, lo sentían en la piel. Pero la respuesta de Jon fue de acero. Desenvainó su espada, con la hoja reluciente, y la apuntó fríamente a los hombres que le cerraban el paso. Si alguien me bloquea, dijo con voz gélida, lo denunciaré ante Robb Stark bajo la acusación de traicionar la orden de su señor feudal. El silencio que siguió fue denso. A regañadientes, se hicieron a un lado. Jon siguió caminando, pero otro grupo se movió para interceptarlo. Esta vez, no señores ni caballeros orgullosos, sino veteranos canosos. Parecían curtidos como robles viejos, con la armadura oxidada, las lanzas desgastadas por los años. Ninguno menor de 50, tal vez mayor. Su equipo era lamentable, poco mejor que chatarra, pero sus ojos reflejaban una ferocidad. La ira estalló en Jon. ¿Qué señor despiadado había sacado a estos hombres de sus hogares, obligándolos a luchar en sus últimos años, sin siquiera darles el equipo adecuado? Era monstruoso. Antes de que pudiera arremeter, uno de ellos dio un paso al frente. Mi señor, dijo el hombre con voz ronca, hemos oído que es hijo de Dard. Dios mío, se parece tanto a él. Sí, se parece, intervino otro, sonriendo con los dientes rotos. Más que Robb, a decir verdad. Llevaban gorros de fieltro sucios, y sus delgados rostros sobresalían como tallos. Aunque solo vimos a Lord Eddard una vez, de lejos, continuó el primero, en cuanto te vimos, lo supimos. Su hijo, sin duda. Jon suspiró, con una punzada de irritación. Basta de charla. ¿Qué quieren de mí? Si es que juren como otros, mejor no hablen. No los aceptaré solo por ser viejos. Los veteranos intercambiaron miradas, y luego el líder habló en voz baja. Pero nuestro señor ya ha caído en batalla. Ya no nos queda señor. ¿Seguirán negándonos? Jon apretó la mandíbula. Pensó con amargura. Un señor así merecía morir. Y me alegro de no haber estado allí para salvarlo.